Algunas imágenes previas del encuentro jugado en el estadio ubicado en Santiago del Estero y Sargento Cabral, allí el estadio rojinegro, con el equipo visitante ingresando vestido de blanco y el local vestido de sus colores tradicionales, sangre y luto para el equipo de Juventud Guadalupe. En cuanto a los protagonistas, debemos señalar que Juventud Guadalupe puso en cancha a Sebastián Boni, su arquero, Maximiliano Romero con el 4, dupla de centrales, 2 ex Atlético San Jorge, el 2 Juan Ignacio Meinet y el 6 Ricardo Calcia, el número 3 fue Gastón Mancilla, en el mediocampo el 8 Jorge Sniadowski, el 10 Rodrigo Mancilla, el 11 José Nisnovich, el 7 Gregorio Trejo, el 5 Matías Pérez y el número 9 el delantero Claudio Drueta. La terna arbitral encabezada por Diego Saracho de la Liga Cañadense, asistido por Vidal y Mancilla, y Atlético San Jorge en cancha tuvo a Gustavo Mana, su arquero, línea de fondo con el 4 Gabriel Volati, el 2 José Fernández y el 6 Nicolás Gisolfi. En el mediocampo el 7 Alejandro Carrizo, el 5 Ernesto Ceballos, el 8 Nicolás Angelinetti y el 3 Mauro Cuberli, el enganche el 10 Alejandro Aguirre y los delanteros el 11 Matías Sepúlveda y el 9 Sebastián Monesterolo, los dirigidos por Juan Barbas. Saludo olímpico. El técnico del conjunto de Juventud Guadalupe es Eduardo Lalo Verón. Vemos entonces las primeras imágenes ya del encuentro, minuto de silencio previo al comienzo del partido y arranque de un encuentro que va a romper con muchas de las convenciones que tiene el fútbol habitualmente. Porque habitualmente se asocia que el triunfo tiene que ver con los objetivos cumplidos, y aquí no estuvieron de la mano el triunfo y los objetivos cumplidos, porque el que ganó el partido no logró llegar a ese objetivo que era la clasificación antes del comienzo del encuentro, y el que perdió, Atlético San Jorge, sí obtuvo el objetivo que buscaba, que era quedarse con el primer puesto. Claro, esto hace pensar que las novedades o las noticias llegaban también desde otros sectores. Juventud Guadalupe presentaba un par de aproximaciones en el arranque del partido, remate de Gregorio Trejo, su número 7, que es controlado en 2 tiempos por Gustavo Mana, ante la cobertura de Nicolás Gisolfi. Primeras 2 oportunidades para el equipo local en la tarde del sábado, cuando se jugó este partido a la misma hora que el encuentro que se disputaba en San Martín de las Escobas entre el local General y Piamonte, y también el que se jugaba en María Susana entre Susanense y Juventud Unida, porque estos partidos resolvían el primer puesto y además las clasificaciones para la liguilla de la apertura. Empezaba a responder Atlético San Jorge en un primer tiempo bastante chato, sin mayores oportunidades de riesgo clara para los equipos ante los arqueros rivales. Vemos esta contra entre Sepúlveda y Aguirre, el centro, y esta es la más clara que tuvo Atlético San Jorge en esa primera etapa. El centro atrás de Sepúlveda le queda en el segundo palo a Sebastián Monesterolo, que envía el remate al arco y que es bien resuelto por Sebastián Boni. Vamos a ver de nuevo, después del rebote en la pierna del defensor de Juventud Guadalupe. Vemos la chance doble de Sebastián Monesterolo. Primero el remate, la pierna de Calcia salva el gol. En el segundo intento de Monesterolo, el que resuelve controlando el balón es Sebastián Boni. A esa altura del primer tiempo, Atlético insinuaba algo más, enviaba el centro Cuberli para el Chango Aguirre, el cabezazo que se va desviado. De todas maneras, va a ser, como les decía, un primer tiempo bastante pobre, en el cual el esquema defensivo
de Juventud Guadalupe dio sus frutos de manera precisa, porque más allá de esa chance que veíamos, le impidió a Atlético San Jorge desplegar su poderío ofensivo con Aguirre, Sepúlveda, Monesterolo y compañía. Y además, Juventud Guadalupe acercaba algo de riesgo, como en este centro de Matías Pérez, que cabecea el jugador Maximiliano Romero y que Gustavo Mana manda al córner. De esa forma, el partido empezaba a presentarse en el terreno que más le convenía a Juventud Guadalupe. Aquí el que intenta, con un remate demasiado alto, es Jorge Esniadowski. De una salida del fondo, Sepúlveda lo asiste a Monesterolo, que estaba en posición adelantada. No se alcanza a observar en el momento que parte el pase, pero daría la sensación de que el 9 de Atlético San Jorge estaba un pasito adelantado. Juventud Guadalupe con un esquema particular, si se quiere, con un sistema particular, si se quiere, de marca personal sobre los tres jugadores de ataque de Atlético San Jorge, poniéndolo a Romero sobre Sepúlveda, a Calcia sobre Monesterolo y a Rodrigo Mancilla sobre Aguirre. Empezó a cortar los circuitos futbolísticos, a cortar los circuitos de creación de Atlético San Jorge. El partido se hacía feo, se hacía bastante chato, sin mayores situaciones, y terminaba en ese primer tiempo, en el cual se puede rescatar realmente poco, y ustedes son testigos de ello a partir del resumen que tenemos. En ese primer tiempo, en el que se puede rescatar bastante poco, se van a los vestuarios 0-0. Les decía, Juventud Guadalupe cumpliendo con su objetivo de cortar los circuitos de creación de Atlético San Jorge, taparle los laterales, un arma siempre importante para el equipo uruguayo, y obligándolo a tirar pelotazos, en muchos casos de manera demasiado reiterada, lo que hace el ataque de un equipo más previsible. El arranque del segundo tiempo lo va a tener a Atlético San Jorge llevando algo más de riesgo, acercándose más hasta el arco de Sebastián Boni, pero de todas maneras sin conseguir convertir. El que iba a convertir iba a ser el conjunto local, el equipo rojinegro. Veíamos una subida recién por el sector izquierdo, ahora corrida de Carrizo por la derecha, centro, y Boni, que primero desvía y después el cabezazo del defensor de Juventud Guadalupe le permite salvar la situación. Era José Nisnovich el que desviaba el balón cuando parecía tener destino de Matías Sepúlveda. Aquí otra posibilidad para el conjunto uruguayo, el que la recupera ante Calcia es Aguirre, combina con Ceballos, va a venir el centro del número 5 de Atlético, la pelota que desvía Sebastián Monesterolo y una gran respuesta del arquero Sebastián Boni, uno de los artífices del triunfo rojinegro a partir de algunas intervenciones realmente muy importantes, sobre todo en ese segundo tiempo que estamos ya observando. Una de ellas está salvada ante Monesterolo. Aquí pirueta de Sepúlveda que se va por arriba del travesaño, chilena que no alcanza a dar con el arco de Sebastián Boni. Les decía entonces, un Juventud Guadalupe de sólido funcionamiento defensivo con Boni y con los centrales, Calcia y Meinet fundamentalmente, pero con toda la defensa jugando sólida, jugando firme, con Matías Pérez siendo el titiritero. Matías Pérez es el jugador que genera el mayor desequilibrio en el conjunto de Eduardo Lalo Verón. Hay sacrificio de todos, pero Pérez es el jugador que termina marcando, el que termina convirtiendo buena parte de los goles y el que termina generando la mayor parte de las situaciones de riesgo. Aquí en una pelota rebotada, otra buena respuesta de Sebastián Boni, que no da rebote luego del remate de Angelinetti, el rebote en uno de los defensores de Juventud Guadalupe y luego el control del balón. Empezaba a acercar algo de riesgo Juventud Guadalupe, le gana Drueta a su marcador, envía el centro y no alcanza a conectar Gastón Mancilla. Córner al segundo palo que controla Romero, luego de un par de
piruetas allí, un par de amagues, el enganche y el remate que controla el arquero de Atlético San Jorge. La jugada sigue y después termina siendo desviada por uno de los defensores. Vemos de nuevo el remate de Romero. Trataba de responder Juventud Guadalupe luego de un comienzo que había sido favorable para Atlético San Jorge. Pero en el minuto 18 de ese segundo tiempo va a ser Juventud Guadalupe el equipo que se ponga en ventaja. Aquí Saracho marca falta de Nicolás Angelinetti. Quedan dos jugadores de Juventud Guadalupe en el piso. La tarjeta amarilla para el número 8 de Atlético San Jorge y la jugada del gol. Va a venir el tiro libre. ¿Quién sino? Matías Pérez. La respuesta de Gustavo Mana, que deja el rebote corto, y el que aparece para definir es Claudio Drueta, convirtiendo su tercer gol en forma consecutiva, quizá el más importante, el más festejado, porque es nada más y nada menos que ante Atlético San Jorge. Claudio Drueta y el festejo con los compañeros y con Coca Michuca allí recibiendo un beso en la cabeza del goleador del equipo rojinegro, que abría el camino del triunfo a partir de esa definición. Vemos de nuevo Matías Pérez, como siempre, haciéndose cargo de las pelotas paradas. El remate complicado que le picaba adelante a Mana no consigue controlar. La pelota se le va apenas larga y el que define es Claudio Drueta, más allá de los reclamos de posición adelantada que llevaban a cabo los jugadores de Atlético San Jorge. Drueta, con su sacrificio y con la definición en esta jugada, también se convierte en uno de los valores importantes de lo que fue el triunfo de Juventud Guadalupe, pero insisto, Matías Pérez está en un nivel muy interesante y fue nuevamente una de las principales figuras que tuvo el equipo de Lalo Verón. Respecto de Atlético San Jorge, hay que decir que no estuvo bien, que el Chango Aguirre no consiguió desequilibrar como lo ha hecho en otras oportunidades. Los delanteros no conseguían los espacios, eran bien anulados por la defensa de Juventud Guadalupe, que seguía generando algún riesgo, como esta subida por la derecha de Sniadowski y el remate del número 8 que controla el arquero mandando al córner. El capitán Juan Meinet se retira del campo de juego. Va a ser reemplazado por Gastón Fernández a los 20 minutos del segundo tiempo. Allí vemos el ingreso del jugador número 15 de Juventud Guadalupe. Un ratito después, Daniel Verón, la Bruja Verón, va a reemplazar a Nicolás Gisolfi. Suma jugadores de ataque. Juan Barbas tratando de buscar lo que necesitaba, que era la igualdad. Dos cambios más, uno por bando. A los 27, Oscar Moresco reemplaza a Sepúlveda y Joel Quiroga a Rodrigo Mancilla. Un ratito después, el colorado Marcos Comba, el capitán habitual de Atlético San Jorge, iba a reemplazar a Carrizo, y luego Bruno Cabral iba a hacer lo propio con José Nisnovich. En el medio, córner de Aguirre, cabezazo que queda otra vez en las manos de un seguro Sebastián Boni. Atlético fue más ambicioso, se adelantó en el terreno de juego desde el arranque del complemento, y más aún a partir de la desventaja que ocurría sobre el minuto 18 de ese segundo tiempo. Generó varias aproximaciones, varias chances, pero el que acertó fue Juventud Guadalupe. Después del gol, Atlético siguió buscando, pero no tuvo claridad, se repitió en los centros y chocó contra la notable entrega y la firmeza defensiva de un Juventud Guadalupe que le impidió convertir el tanto que le hubiese dado al menos el empate a Atlético San Jorge. Aquí el que prueba es el Chango Aguirre, que engancha primero y después saca su remate por arriba del travesaño. Les decía que el partido rompió varias convenciones y lo hacía porque además el equipo que venía en racha positiva fue el que perdió y el que venía en racha negativa ganó. Aunque mucho más marcada la racha positiva de Atlético que la negativa de Juventud Guadalupe, que hacía 3 partidos que no conseguía el triunfo. Otra chance clarísima para Atlético San Jorge. El que define es Sebastián Monesterolo, el que controla una vez más es Sebastián Boni. Aquí combinan Volati y Aguirre, el centro del Chango pasado, el cabezazo de Caíto Moresco y otra vez las manos de un cada vez más agrandado Sebastián Boni, que le impedía a Atlético llegar a la igualdad.
Les dije entonces, Juventud Guadalupe volvió al triunfo después de 3 partidos sin conseguirlo, mientras que Atlético San Jorge cortó una racha de 8 encuentros sin perder, con 7 triunfos y un empate. Chance clarísima de contra para Juventud Guadalupe. Vemos de nuevo, y fíjense ustedes, vaya novedad, el que inicia la jugada es Matías Pérez, la llegada por derecha, la subida de un Jorge Sniadowski al cual se lo ve cada vez mejor, mejorando mucho en lo físico, el remate cruzado que no alcanza a conectar después del intento fallido de rechazo de Gabriel Volati, el que no alcanza a conectar es Bruno Cabral, y Saracho, que marcaba el final del partido. El que consiguió el objetivo, Atlético San Jorge, era tibiamente despedido con aplausos. Había ganado el torneo Apertura, pero había perdido el Clásico. Y los que festejaban eran Juventud Guadalupe, que más allá del triunfo se iban a quedar sin la posibilidad de jugar la liguilla del torneo Apertura. Final del encuentro, triunfo de Juventud Guadalupe por 1-0. Nosotros hablamos con los protagonistas. Vamos a observar a Nicolás Gisolfi, uno de los valores importantes de Atlético San Jorge, sobre todo en este certamen, y después vamos a estar charlando también con protagonistas de Juventud Guadalupe.